Hoy en Retrologando vamos a recordar la parte inicial de una compañía de teatro muy importante que ha revolucionado y ha evolucionado el teatro musical. Me refiero a Dagón Dagón. Dagón Dagón es uno de los grupos, yo creo que de las compañías más interesantes que hay en el panorama del teatro español en catalán. Procede de Cataluña, los espectáculos los conciben en catalán, pero después los traducen y han ido, por lo menos una parte de ellos, y han ido haciéndolos por toda España. Y bueno, es una evolución evidente del teatro musical y del teatro entendido como espectáculo total. Dentro del grupo ha habido varios momentos. Yo me voy a quedar desde el principio. Al principio, cuando lo funda Joan Oller, es una compañía más, si se quiere, más amateur. Después ya pasa a profesionalizarse y después pasa a unos espectáculos. Yo me voy a quedar un poquito después de lo que abarca este libro. Esto es Dagón Dagón 1974-1989. Yo voy a llegar hasta el 92, que es las obras que conozco, las obras que vi. Este es un libro muy interesante donde se recogen, pues, a base de fotografías, pues los distintos montajes. Lo que pasa es que en vez de ir enseñando estos loops, todos estos son loops. Aquí tenemos Antaviana, tenemos de los montajes clásicos con los programas de las funciones. Entonces lo que haremos será ir poniendo fotos aquí para que se pueda ver lo que es el material gráfico que hay de esto. Y bueno, ya digo, hasta el 92 hubo una especie de parcela, se podía decir así, una de las etapas de Dagón Dagón. A partir del 93 ya hay otra serie se orienta de otra manera, se van evolucionando lógicamente, a la vez que van reponiendo cosas anteriores. Pero yo me voy a quedar con lo que yo he visto, que hasta esta parte, hasta Flor de Nit de 1992. Este grupo se funda, son unos estudiantes universitarios de la Universidad de Barcelona, muy aficionados al teatro, que les gustaba mucho interpretar tal y cual, y Joan Oller, que después ha sido uno de los directores más importantes del teatro catalán actual, pues los organizó y les dirigió una obra que en 1974 estrenaron. Yo era tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, sobre el poema de Rafael Alberti. Esto yo no lo he visto, no lo conozco. Así como de 1975, Nocturne per acordió, de Joan Salvat Papasseit, que este sí he visto una versión en televisión. Yo no vi esto, aparte que tenía 10 años, pero he visto una versión en televisión y ya te da un poco las pautas de lo que iba siendo este grupo. Este grupo empieza siendo, aparte del elemento interpretativo y tal, van buscando siempre un lirismo, una poeticidad que en estos textos encuentran, y que la primera obra profesional, el colofón que llegaba a todo esto, es No hablar en clase, de 1977, que la obra que ya empieza la profesionalización de Dagón Dagón. Joan Oller se retira del grupo y toman el mando, por decirlo de alguna forma, son los que lo dirigen, pues Joan Luis Bozzo, Ana Rosa Sisquella y Miquel Periel. Bueno, estos empiezan a hacer el montaje. Yo No hablar en clase, tampoco la he visto. A partir de aquí sí las vi las demás, pero digo, la profesionalización de la compañía, y donde aparece por primera vez un actor por el que yo siento absoluta devoción, que después lo reencontraremos en otra obra, en Antaviana, en la siguiente, que es Pepe Rubianes. Pepe Rubianes, que era muy amigo de Joan Luis Bozzo, y aquí lo tenemos, Joan Luis Bozzo, el director de Dagón Dagón, el alma de Dagón Dagón, junto a la Sisquella y a Periel. Pero aquí Joan Luis Bozzo ha hecho un libro sobre su relación con el inmenso Pepe Rubianes, con el que colaboró, ya digo, en No hablar en clase y sobre todo en Antaviana. Antaviana es el espectáculo primero que significa un éxito rotundo, sin paliativos, para Dagón Dagón. Antaviana tiene tres pilares fundamentales. Uno es la música, la hace Jaume Sisa, cantautor muy conocido, muy particular, que después hacía del cantautor galáctico y cosas de estas. Por otra parte,
la interpretación, la teatralidad, la espectacularidad, y por otra los textos, que los textos son cuentos de Pere Calders, de ese gran autor que fue Pere Calders, ese gran narrador. Y entonces el resultado, aquí tenemos la Antaviana, el texto que hicieron de Dagón Dagón, donde, pues mira, te dice aquí la lista de los cuentos. El primer arlequín, al principio de la sabiduría, la Edera Hèlix, la finestra, la ventana, al comenzar el día, els nens voladors, los niños voladores, fablesa de carácter, debilidad de carácter, ganas de buscársela, el espíritu guía, el testamento de la hiena, quieta nit, había entendido quina, quieta noche, la conciencia visitadora social, el desierto, Raspall, programa de radio, y cada uno a su oficio. Raspall arañazo, y cada uno a su oficio, programa de radio. Esto están sacados todos de los libros de relatos de Pere Calders, que se agruparon todos en este libro, en este maravilloso libro, Tots els contes de Pere Calders, que aquí reúne pues dos distintos libros. El primer Arlequí, Crónica de la Veritat Oscura, Crónicas de la Verdad Oscura, Gente del Valle Alto, Aquí descansa Nevares, Mañana a las 3 de la mañana, en fin, cuentos diversos, lo que es la narrativa breve de Pere Calders. Y sobre esto se inspiraron para hacer Antaviana. Antaviana era un espectáculo magistral que iniciaba con un arlequín, iban sucediéndose distintas situaciones extraídas de los cuentos de Dagón Dagón. Aquí en la interpretación también contaron con Pepe Rubianes y una jovencísima, que lo sigue siendo joven, pero entonces lo era mucho más, 1978, Assumpta Serna, que estaba en el montaje también de esto. Siguiendo la clave de momentos breves, porque el espectáculo está compuesto, cada cuento tiene su momento, y el siguiente, o sea, no es una acción unitaria, son momentos pues que podían ser casi independientes. La unión es, aparte del sistema escénico conjunto, el origen de la procedencia de Pere Calders. Este espectáculo pues fue, ya digo, el espaldarazo definitivo, la consagración de Dagón Dagón como una compañía de primerísima línea. Se hizo en catalán, se hizo en castellano, estuvo por toda España, estuvo en Francia, en Suiza, en Italia, y después una reposición que hicieron unos años después, en el 85, pues también estuvieron por Latinoamérica. Se ha repuesto en diversas ocasiones y siempre con éxito, porque es un espectáculo soberbio. Después de este espectáculo hicieron uno que en principio tenía una vocación, porque parte de happening, de improvisación en los ensayos, todo ello bien respaldado por música, y que, bueno, pues fue un espectáculo que a mí me interesó muchísimo. Nit de Sant Joan, son también historias, es un texto colectivo, lo escribieron el propio Botso, Sisqueira, lo escribieron entre varias personas, y eran distintas personas, distintos personajes, lo que le ocurría la noche de San Juan, del solsticio de verano, con las connotaciones mágicas que eso tiene, con tal. Era un espectáculo donde entraba el rock, donde entraban baladas, donde había muchos tipos de música, y era un espectáculo también en la línea de Antaviana, pero con textos creados por ellos mismos. Entonces, un texto con mucha poesía, con mucha poeticidad, como eran en los orígenes, pero ya con una implicación a lo musical y a la renovación de este tipo de espectáculos. Es quizás el más parecido a una revista, pero yo no creo que sea exactamente una revista, es una cosa pues un poco distinta, hombre, porque es que la revista tiene unos códigos muy concretos y una sistemática pues muy específica, y aquí yo creo que esto se supera y se hace otra cosa distinta. En cualquier caso, Nit de Sant Joan fue un espectáculo que también fue celebradísimo y que también recorrió infinidad de sitios y que también se ha repuesto en alguna ocasión. Y 2 años después hay otro de los grandes espectáculos, o sea, ahora vienen 3 espectáculos seguidos, que en mi opinión son de lo mejor que ha hecho Dagón Dagón, y a lo que habría que añadir Antaviana. A mí Nit de Sant Joan también me interesa mucho, pero yo creo que todo esto que van aprendiendo, que van desarrollando, alcanza el culmen en Gloops. Gloops es una obra, al igual que Antaviana, también Nit de Sant Joan, pero sobre todo yo la vinculo con Antaviana. Son situaciones independientes que van sucediendo a distintos personajes, con el tema musical,
Nit de Sant Joan, por cierto, que lo he olvidado decirlo, también la música era de Jaume Sisa. También era un elemento muy importante en Nit de Sant Joan. En Dragón de Gom hay mucha música, pero no es de Jaume Sisa. Y entonces van pues sucediendo distintas acciones independientes, paralelas, que algunas tienen una primera parte y una segunda parte, tal y cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que la procedencia de este material no es poemas, como podía ser lo de Papaseit, o como podía ser lo de Alberti, sino que esto ya, o ni relatos tampoco, como podía ser lo de Pere Caldés, ni una obra al uso. Esto procede del cómic. Esto es una obra extraída de unas historietas de Gerard Laucier, se escribe, La carrera del ratón, Cosas de la vida, etcétera, etcétera. Pues este autor, la sexy aventura de Cici Peter Pan Pan, un autor que en su momento francés, que fue muy importante, La carrera del ratón aquí se publicó en Besame mucho, recuerdo. La historia, Las cosas de la vida fueron 6 tomos. Ha sido un autor muy importante. Y ellos trajeron una serie de historietas y compusieron este espectáculo original. Historietas: Babilongo, San Edredón, Tú serás por hijo mío, El lobo, la loba y la oveja, primera parte, porque después habrá la segunda parte. Corto maltés, De hombre a hombre, Cenar en familia, taca, taca, taca. Y entonces pues van haciendo las distintas. Después hay una tercera parte del lobo, la loba y la oveja, El paso del tiempo, tal, sobre la historieta esta. Aquí ya se incorpora al grupo. Vamos a ver si viene la ficha del estreno. Si viene. Por lo tanto, no tengo que... Algunos de los personajes que irán protagonizando ya habían intervenido en algunos de los montajes anteriores, en algunos casos, en otros no. Marcé Aránega hace una serie de personajes, cada uno hace distintos personajes. Ricard Borràs es un actor que a mí me parece de una solvencia absoluta, es un actor prodigioso, un actor maravilloso, que lo hemos visto en comedia, en drama, con The Gold de Gom, hizo esta Gloops, pero por ejemplo con otro compañero de reparto que ahora aludiremos, pues yo lo he visto en bastantes más cosas. Ricard Borràs, por ejemplo, es el Popeye Smith en la serie de Máquina Baja, junto con Pepe Rubianes, por ejemplo, pero ha aparecido en serie de televisión todas las que quieras, pero en teatro ha hecho muchísimo. Yo lo vi haciendo Las alegres comadres de Windsor, que por lo visto fue una excepción, con este actor que voy a referir a continuación, que es Ferran Ranyé, que a mí Ferran Ranyé es otro actor que me parece maravilloso. Son dos actores que yo no sé, estos actores cómo no son... Es que los tenemos que tener todos los días en los teatros para nuestro Solaz y nuestro grupo, porque son dos actores maravilloso. Ricard Borràs, por su parte, es un actor que transmite un humor y cuando quiere una ternura y una simpatía y una empatía extraordinaria. Y Ferran Ranyé canta como quiere, es un actor. Ferran Ranyé, por ejemplo, es el hombre que sale de la tierra en Amanece que no es poco, de cuerda, que la Pastora Vega lo saca. Pero ya te ha salido, muchacho, no, me ha arrancado, han tirado de mí y cogito para toda la vida, porque no había terminado de salir. O por ejemplo, bueno, esto es un papel muy anecdótico, pero por ejemplo, en Gatos en el Tejado, hacía el Grillo, junto a José Sanguistán, una serie de televisión muy importante que hubo. Hizo la serie Kiko el Progre, en la TV3, en la televisión catalana, sobre las tiras de José Luis Martín, de cómic, que hemos hablado mucho de él. Hablamos en un vídeo de ello. Y muchas cosas. Ferran Ranyé ha hecho cantidad, y presentó un programa de televisión, Locos por la tele, en su momento, también recuerdo. Estas son cosas que te van viniendo a la memoria. Ferran Ranyé. Y ambos, Ferran Ranyé y Ricard Borràs, protagonizaron una versión dirigida por Carmen Portacelli de Las alegres comadres de Windsor de Shakespeare, que yo tuve la suerte de ver y que me lo pasé fabulosamente bien. A mí estos dos actores que me parecen de primerísimo orden. Aquí también tenemos a Joan Lisbozzo, director y cofundador casi, y el que ha mantenido mucho tiempo el grupo, junto a Ana Rosa Sisquella y Miquel Periol, que también intervienen en el montaje. Xus Struck, Pep Molina, otro gran amigo de Rubiales, pero de los más amigos suyos, según propias palabras en sus libros. Y además es protagonista, por ejemplo, en otras obras como la que vamos a ver a continuación. Un actor muy solvente también, y que también hemos visto en apariciones en televisión y en cine, como a todos. Esto a Ricard y a Ferran pues muchísimas veces. Y Teresa Vallicrosa, pues la que completaba el elenco, que iban desarrollando todas las historietas que conforman Gloops. De Gloops, que es de 1983, pasamos a 1986, donde hay dos cosas: un espectáculo propio, que ahora le dedicaré más atención, y la unión en una sola productora para realizar distintos espectáculos, compuesto por Dragón de Gom, El Tricicla, que ya hablamos aquí también en su momento, y otra productora cuyo nombre no recuerdo. Y lo primero que produjeron fue La botiga de los Surros, la tienda de los horrores de Howard Ashman,
que era un espectáculo prodigioso, con la planta aquella que crecía y tal y que cual. Me pareció un espectáculo maravilloso. Pero aún me interesó muchísimo más la versión del clásico norteamericano por excelencia del musical de Gilbert y Sullivan, Mikado, el Mikado. Aquí tenemos la versión de Bruda Sala, que es la que montaron Dagon Dagon. Entonces aquí tenemos el reparto, que ahora iremos repasando, antes de hablar de lo que es el contenido del Mikado. El Mikado, que es un emperador, el emperador japonés, Miquel Periel, Nanki Poo, Pez Molina. Bueno, vamos a contar primero la historia, porque es que si no es un poco difícil de comentar. La historia del Mikado viene a ser la siguiente. El Mikado es el emperador de Japón, que hay allí. Bueno, entonces tiene un hijo que se llama Nanki Poo, que se ha enamorado de una chica, Yum Yum, y va de canto, de juglar, de trovador, disfrazado, y como sin saber nada del padre, que el padre no sepa nada de él. Y resulta que hay una ley que ordena que quien mate a otra persona tiene que morir, o sea, tiene que ser ejecutado a continuación. Bueno, entonces resulta que hay un verdugo que es el Coco, que es un verdugo, pero un verdugo que nunca hace nada, porque en el momento que ejecute a un tío, lo tienen que ejecutar a él. Bien. A toda esta hay en el pueblo, en el sitio donde sucede el Mikado, hay un señor llamado Pu-Ba, que tiene todos los cargos. El presidente, el alcalde, el de cultura, el del social, es todos los cargos. Entonces, es un hombre muy vanidoso, todo esto con las caras maravillosamente puestas de blanco, con los maquillajes todos japoneses. Y este señor era todos los cargos. Entonces se desdoblaba y se contaba una anécdota. Recuerdo que a uno lo decapitaban y estaba en la cabeza, en el suelo, salía rodando y caía delante de él y lo reconocía, como era una autoridad tan importante, y la cabeza empezaba a saludarle, a hacerle reverencia al tío, la cabeza sola. Una cosa. Y después hay unas chicas que son las discípulas las discípulas, las niñas que dan alrededor del Coco, del verdugo, entre las cuales está Yum Yum. Entonces, no recuerdo por qué razón, es que no consigo recordar, Nanki Poo, el hijo del Mikado, bueno, el hijo del Mikado está enamorado de Yum Yum, que es lo que no he dicho, que es lo que tiene que haber dicho a propósito de esto. Está enamorado y ella le corresponde. Pero ella se tiene que casar con el verdugo. Entonces, el Nanki Poo que nadie sabe que es el hijo del emperador, lo que viene allí es a meterse en medio. Entonces el verdugo decide que lo condenan a muerte. No me acuerdo por qué razón, por qué asunto lo condenan a muerte. Pero claro, no lo puede ejecutar, porque en el momento que lo mate, se lo tienen que cargar a él también. Entonces tenía allí el preso eternamente, bueno, pues allí durmiendo el sueño de los justos. Pero corre la voz de que lo han matado, de que le han dado la pena capital y se la han ejecutado. Entonces aparece allí el Mikado para ver, porque él sí sabe que es su hijo, descubre que es su hijo y va allí. Y entonces la única forma de evitar que el que ha asesinado a otro, en este caso el verdugo, que suponen que ha matado a Nanki Poo y el verdugo no ha matado a nadie, sea perdonado, o sea que se le indulte, es que haya una mujer que se quiera casar con él. Y entonces resulta que aparece el último personaje del reparto, que es Katisha, que es una señora vieja, gigantesca, con unos pies enormes y con los pelos así, pues bueno, yo digo la representación, que había sido antigua novia del Coco, del verdugo. Y el verdugo la quiere reconquistar para que le diga, porque Yum Yum no quiere. Yum Yum quería al supuesto muerto, que nadie sabe que no está muerto, es el trovador, pero creen que el príncipe está muerto. No asocian que es el mismo. Entonces el verdugo tiene que conquistar a la Katisha esta, y es muy gracioso. Es el número más conocido del Mikado, que es el pajarito que está en la rama. Entonces le canta a la Katisha, le quiere enamorar con una canción, y entonces le dice que había un pajarito en la rama. La versión, vamos a ver, yo tengo versiones del Mikado, tengo 4 o 5. Tengo una que mostramos en el vídeo a propósito de los hermanos Marx, protagonizada por Groucho Marx, haciendo el Coco, el verdugo. Hay otra versión en la que lo hace Eric Idle, el de Monty Python, hace el verdugo también. Y siempre el número estrella es la canción esta, el pipiu, que
tweet below, tweet below, es lo que dicen en inglés. En catalán, que es como yo lo recuerdo, era pipiu, pipiu. Y entonces él va contando que en la rama está el pajarito y por penas de amor, una rama al lado de un río y se tira y se ahoga. Se deja morir por amor. Y eso es lo que le ruega a la Caticha que le haga caso para que él no tenga que hacer lo mismo. Entonces es muy gracioso porque el pajarito estaba allí, se daba golpes con la alita, es donava copets amb l'aleta, amb el pit, amb pipiu, pipiu, pipiu. Y entonces el pajarito al final se tira al agua y está en el agua y hace pipiu, pipiu, se va ahogando y no va haciendo el pipiu aquel. Es muy gracioso la palabra, es muy divertida, es un clásico norteamericano. Bueno, al final se descubre que el verdugo no ha matado a nadie porque el otro que se ha disfrazado se ha hecho pasar por un tal y el Mikado pues perdona a todo el mundo y cada oveja con su pared, todo el mundo contento. El que lo pasa peor es aquel que tenía tantas autoridades, tantos títulos, es el que lo pasa peor. Pero la obra es de una gracia, además es un espectáculo fabuloso, todo ambientado en Japón, que no sé si lo he dicho, pero si no lo digo ahora, todos con caracterizados maquillaje de japoneses, con las caras blancas, con las cejas, estos pintados, los labios de negro, tal y cual, los vestuarios, los kimonos, apareció un caballo, que eran dos señores montados, uno delante y otro detrás, iba montado el verdugo encima, es una de las imágenes clásicas, con el verdugo empujando al caballo para que se fuera de allí, a Ferran Rayé. Entonces vamos a decir el reparto, que me parece que era espectacular. El Mikado, que es el emperador, Miquel Periel, Nankipu, el hijo, Pep Molina, Coco el verdugo, Ferran Rayé, que ya hemos hablado de él hace un momento, Púa, Ferran Frauca, soberbio, un hombre muy alto, muy delgado, que era el que iba siempre haciendo que le rendieran pleitesía, Yum Yum, Teresa Vallicrosa, que ya la vimos en Gloops, Katisha, Monsepí, ya digo, una señora, bueno, es que es alta y delgada, pero es que aparte le ponían unas los zapatos con plataformas así de altas. Ferran Rayé no es muy alto, no es un hombre gigantesco ni muchísimo menos, pero esta señora, que ya de por sí alta, con estos tacones y con los pelos así como la mujer de los Simpsons, la Marge, pues tenía los pelos igual, así para arriba, pues parecía que era el doble que él. Y le iba dando que le quería dar pisotones. Ella era una cosa, la Katisha. Piti Singh, que es una de las hermanas de Yum Yum, Teresa de la Torre, Yosinara, que esta no me acuerdo quién es, Rosa Nicolás, que debe ser la otra hermana. Es que hermanas había varias. En fin. Después ya aparecían personajes secundarios. Dirección de Joan Limboso, escenografía y vestuario, Montse Amenos y Sidra Prunas, coreografía Ana Briançon, muy bonitos los números musicales, son preciosos todos, son unos números, pero la japonesa haciendo con los abanicos y los otros con los, o sea, combinando mucho color, mucho colorido y mucho lo que es la imagen de Japón en los números musicales, una maravilla. A mí el Mikado, para mí es mi espectáculo favorito de Dragon Dragon, porque lo hicieron tan bien, y yo ya digo que he visto más versiones, pero es que era tan estupendo, todos están bien, pero sobre todo a mí me interesó mucho. Ferran Rayé fue el que, para mí, el que está mejor, pero Ferran Frauca y Pep Molina estaban de vicio. Ferran Frauca era, cada vez que intervenía, era una carcajada de un hombre. Yo no lo he visto más veces, pero es que era muy divertido, era muy gracioso. Decía, dirección y adaptación musical Joan Vive, producción ejecutiva La Rosa Sisqueña, dirección Joan Luis Botso. Bien, esto en cuanto al Mikado, 1986. Y 1988 la considerada obra maestra en aquel tiempo, y está considerado uno de los mejores musicales que se ha hecho en España en muchísimo tiempo, yo creo que de siempre, que es Marisel de Ángel Guimerá, de Ángel Guimerá. Marisel, aquí tengo una versión del texto de Guimerá, es la versión de Dagón Dagón, como es musical, hicieron una adaptación, lo hizo Bru de Sala, no conservo, no tengo el texto en edición de esta del propio Dagón Dagón, como digo, pero sí, en este libro viene el reparto, donde, por destacar algunos, porque es un reparto muy amplio, muy extenso, pues por ejemplo hay soldados, es de piratas, es una historia de piratas donde ya digo, esto empieza en la corte de Felipe III, con el duque de Lerma y tal y cual, y entonces es una situación de que los piratas les robaban los barcos, les atacaban los barcos. Entonces ponen precio a la cabeza de uno de los piratas, que es el protagonista, su lugarteniente, su principal aliado, lo traiciona. A toda este pirata está enamorado de una chica que es una pariente de Felipe III, y entre ellos hay el amorío. Entonces, claro, aquí lo que se, a través de la historia de los piratas, pero un espectáculo, ahora como comentaremos, pues una plasmación de
de la incomprensión de una cultura, de la intolerancia de una cultura hacia otra. Porque los piratas son árabes, son de origen africano, y entonces lo español y lo africano opuestos, enfrentados unos con otros. El espectáculo era una maravilla, con los barcos allí, porque casi todo transcurre en barcos. Pero hay también la escena en palacio, la escena en barquita, pero la escena y unos números musicales extraordinarios, unas canciones. Yo recuerdo Joan Crosas, que hacía el lugarteniente del protagonista, cuando lo ha traicionado, que él va en el barco, en el timón, hace un solo, va en el timón y va lamentándose de su traición. Y después muere, en fin, pero no sin recibir el perdón de su amigo. Pep Cruz hace un personaje que daba unos tintes cómicos, unos tintes más humorísticos, dentro de que era un personaje que compaginaba un poco las dos lealtades. Ángel Goñolons, esta es una actriz muy importante, hacía Blanca, que debe ser esta que decíamos, porque es que estos los personajes, como hay tantos, pues no me acuerdo muy bien de quién corresponde cada cual, pero me acuerdo del colectivo de piratas aquellos, las canciones, el número final, que no lo vamos a decir aquí el final de la obra, pero que era un portento, es una obra maravillosa, perfectísimamente ideada, el espectáculo. La obra de Guimerá ya es excepcional, la obra de Guimerá es estupenda, pero es que el espectáculo es una maravilla, o sea, cómo está compuesto, las coreografías de las peleas, de las cosas de los piratas allí, lanzándose por las cuerdas aquellas, con las velas, con lo otro. Un barco grande, no un barquito pequeñito, un barco que ocupaba casi todo el escenario. Las canciones, lo bien que estaban introducidas en el texto, lo bien que funcionaban en las acciones, porque no eran canciones de estas que está un señor hablando con otro y de pronto, sino que eran coherentes con la trama y con la historia. A mí fue un espectáculo que me pareció maravilloso. Y el último de esta etapa, en mi opinión, hay un antes y un después de esta obra, o sea, lo que hemos dicho, la última obra que entraría dentro de esta poética, de esta forma, de esta línea estética, sería Flor de Nit. Flor de Nit fue el espectáculo de 1992 que hicieron, Dagón Dagón, con el único texto dramático original escrito por Manuel Vázquez Montalbán, que es el autor, porque él, del pianista se hicieron versiones teatrales, hizo una Benet y Jornet, pero el pianista es una novela. Flor de Nit es una obra original escrita por Vázquez Montalbán para la escena, para musical. Bueno, pues esto es una historia de los años 20 en Barcelona, donde hay todo un juego de dualidades. Los que de día tienen una respetabilidad y tienen una vida, y por la noche iban a las orgías de bebidas y de tal, en la Barcelona nocturna de los cabarets de la época, de esa época. Las deslealtades, los poderosos que manipulan, hay unos gángsters por allí, una especie de premafioso, no sé cómo decirlo, pues son los gángsters, los delincuentes que dominaban allí. Después está la policía, o sea, todo un juego de rivalidades en un espectáculo musical muy digno, muy bonito, muy interesante, que yo no he visto del 92. El Mikado, por ejemplo, sí lo he visto con posterioridad, Marisel también, Antaviana también, pero este no lo he vuelto a ver desde que lo vi en el estreno allí, fue en el Molino, el Molino, ¿cómo se llama? En el Tívoli en Barcelona, vimos Nilia y yo, y por aquí conservo los programas y todo, que era como una mujer, y que también Flor de Nit era el nombre del cabaret donde sucedía gran parte de la acción. A mí fue una obra que me interesó bastante, y el concepto musical, ya digo, una maravilla, y el texto estaba muy bien. Y Vázquez Montalbán, yo no sé por qué no hizo más teatro, porque demostró que estaba, sí ha hecho algo, hizo un monólogo de Pepe Carballo, pero a mí el texto me interesó muchísimo. Y como vemos, el protagonismo destacado, o sea, Antaviana, Nit de Sant Joan, Glubs y el Mikado, lo interpretaban un grupo de 6, 7, 8 actores y actrices, interpretaban todos los personajes, que eran muchos más. En Marisel y en Flor de Nit ya no, ya cada uno hace un papel, ya es una obra musical entendido en el sentido más convencional, en el sentido de que cada cual, o sea, no hacen dobletes ni nada, cada cual tiene adjudicado su personaje y a él se remite. En 1993 hicieron una especie de retomar con el Glubs, que fue Historietas, que en mi opinión no funcionó tan bien. Después aquí tengo anotadas algunas de las que han hecho con posterioridad, porque han sido muy importantes. Todo y Amor Meu, esta es una obra de 1995 muy importante. Pigmalión, una versión de Pigmalión, 1997. Pigmalión en el sentido de My Fair Lady. O sea, es más similar a la My Fair Lady, la película, que a la Pigmalión de Bernard Shaw. Lo que
En el 1996 también Los Piratas, que Los Piratas de Penzance. Es un musical también clásico norteamericano, pero que no alcanza el nivel del Mikado, en mi opinión, ni muchísimo menos, aunque en versiones estupendas. Hay una versión protagonizada por el gran Kevin Kline y por Angela Lansbury, que es estupenda también, en cine. Y estaba bastante bien este montaje. En 2002 hicieron Poe, es una biografía de Poe centrada en determinados momentos de su vida, con recreación de algunos de sus relatos y de sus poemas. Y 2009, Aloma, de Marcel Rodoreda, que es una obra, es un drama tremendo, que precisamente yo vi una versión en Estudio 1 haciéndolo Àngels Goñalols, que es una de las que hemos referido antes. Y después pues ha habido reposiciones, pues, por ejemplo, de Antaviana tengo aquí apuntadas 3, Marisel, El Mikado, Nit de San Juan, los espectáculos más emblemáticos han ido reponiéndose, no porque, bueno, pues lo vamos a hacer, sino porque el público lo ha pedido, porque los que han disfrutado de esa obra han querido volver a pasarlo bien y a volver a recordar aquella maravilla de espectáculo, y a su vez, para la gente que no lo ha visto, que tenía referencia, le habían llegado comentarios de lo que era aquello, pues han pedido verlo, y Dagon Dagon, con buen criterio, pienso, han ido reponiendo como si fueran obras de repertorio estos montajes excepcionales y estupendos por donde se mire. Ya digo, Dagon Dagon, una compañía estupenda, que el teatro musical, creo yo que ha habido un punto de inflexión con la aparición y desarrollo de este grupo, igual que también en cierta manera la cubana. A mí la cubana me interesa mucho, pero Dagon Dagon, en mi opinión, sobre todo estos espectáculos que hemos referido, a mí me parecen de primerísima entidad, de una originalidad espantosa, espantosa positivamente, un nivel interpretativo magnífico, de dirección, se ve que se complementaban muy bien entre ellos, y esto funcionaba en una química que se transmitía inmediatamente al espectador, y eso era muy importante. Hoy las cosas ya van de otra manera, y bueno, ya digo, a partir de Marisel y Flodanit y posteriores, ya Dagon Dagon pues ha seguido un rumbo dentro de una línea muy coherente, porque siguen en su mismo sistema, pero con variantes, que bueno, además yo son espectáculos que, salvo algunos, pues lo vi, pero yo creo que de los demás, alguna reposición, pero de los novedosos no he visto ninguno. Pigmalión también lo vi, Pigmalión, pero los demás creo que no lo he visto. Entonces, por tanto, pues no puedo juzgar, y los que he visto me han parecido distintos, y por tanto, pues aquí lo dejamos. Espero que estos espectáculos, si los conoces, pues te lo hayas recordado, porque son espléndidos. Si tienes oportunidad de verlos, no dejes de hacerlo, porque es que es una gloria absoluta. Están los textos que hemos ido enseñando. Hay otros, por ejemplo, Nit de San Juan también está publicado, que no sé por qué no lo he traído, porque lo tengo en otro sitio, me imagino. Y bueno, Marisela y las versiones de este. La de Flodanit no recuerdo que esté publicada. El texto de Vázquez Montalbán no conozco que haya publicación de esto, quizá lo haya, pero yo no conozco esa edición del libro. Hay discos, había los discos de las distintas obras con las canciones, con los números musicales, que entonces eran vinilos, ahora supongo que serán CD, pero existen. Y también ha habido versiones televisivas, que no es lo mismo que verlo en el teatro, pero quieras que no, es mejor que no ver nada, que ha emitido TV3 y que yo creo que están disponibles en el canal de internet. En cualquier caso, nosotros lo dejamos aquí. Espero que te haya recordado, si conocías de antemano estos materiales, y si no, que te haya estimulado a verlos, acercarte a ellos y a disfrutarlos. Y nada, pues si es así, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tratamos en el canal, te puedes suscribir, aconsejárselo a la gente que conoce. Y nada más por nuestra parte. Un saludo.